Y si hay alguien que sabe de información empresarial es mi compañero y amigo Germán Mangione, que está con nosotros. Esta mañana estuvimos charlando en la radio. Bueno, después de todo esto que pasó con el tema Vicentín, algo que hay que volver a recordar siempre. En octubre del año pasado, el compañero aquí en esta misma mesa lo adelantó, con toda la situación de Vicentín, de cómo venía la historia. El 5 de diciembre volvió sobre el tema, ya con datos mucho más concretos, que después terminó cristalizándose en lo que hoy conocemos, ¿no? Germán, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, Alejandro? Bien. Efectivamente, una situación que te diría que pocos imaginaban la de ayer, Sí. Ni te cuento, pero digo, pocos imaginaban al 5 de diciembre, el 4 de diciembre en realidad, cuando Vicentín hablaba de este estrés financiero, que es una manera elegante de hablar de default, lo dijimos en esa columna en aquel momento. Digo, creo que nosotros ni ninguno de los 2.638 acreedores esperaba que una empresa que se estaba expandiendo, que estaba tomando créditos, que estaba creciendo en otros rubros, declarara el default y dejara de pagar sus deudas, ¿no? Me parece que fue una sorpresa, y llegamos hasta este punto en donde también fue una sorpresa, por lo menos cuando uno repasa los comunicados de los directivos de la empresa Vicentín, cuando repasa algunos comentarios de, por ejemplo, la Cámara de Cereales de aquí de nuestra zona. También fue una sorpresa la decisión del gobierno, cuando la semana pasada decíamos, a 6 meses, el viernes pasado se cumplieron 6 meses, había muchos rumores sobre posibles compras, pero aparecía medio lejana la posibilidad de una intervención estatal. Había habido una carta de algunas personalidades de la política, que también la comentamos el viernes, pidiendo que el Estado avanzara en este sector, pero no había ninguna cosa cierta. Bueno, ayer se anunció, en principio, esta intervención, digo, por ahí uno escucha la expropiación. Ahora se anunció la intervención por 60 días, por decreto, va a quedar a cargo de la empresa Roberto Delgado, un hombre que viene del INTA, que durante 6 meses también fue secretario de Agricultura del gobierno de Cristina Kirchner, y a partir de ahí se va a abrir una gran discusión en la Argentina, que tiene que ver centralmente con este sector del que tanto hablamos, que es la agroexportación, y que va a tener, te digo, hay que esperar muchas opiniones, debates acalorados. Pero decía ayer, charlaba con un amigo, le digo, más allá de cómo termine, más allá de si se avanza o no en la ley de expropiación, más allá de dónde termine esta discusión, yo creo que es muy importante que se haya abierto este debate en la Argentina. Un debate que tiene que ver con el sector que lidera con un 55% las exportaciones de todo el país. Totalmente. Por donde entran 2 de cada 3 dólares. Digo, un sector que no es solamente soberanía alimentaria, ¿no? Digo, tiene que ver con la soberanía económica, con la soberanía productiva. Mirá si no es importante que este tema se debata abiertamente, se debata en el Congreso de la Nación y se avance, si es posible, en esta posibilidad que el Estado ponga aunque sea un piecito que hoy no tiene, porque también ahí hay otro tema, no se conocen los números. Todos preguntan y dicen, y investiga el juez Lorenzini, ¿cómo puede ser que la empresa no tenga para pagar? Y la verdad que no lo sabemos, y la verdad que no lo saben los acreedores. Nadie conoce los números, pero no solo de Vicentín, sino de todas las empresas del sector. Es un sector donde el Estado no tiene casi participación. El sector económico más importante, y el Estado está afuera. Bueno, me parece que esto es un avance en ese sentido. Bueno, y de cara a la pospandemia, ayer el presidente algo dijo, de cara a la pospandemia, se va a venir en el mundo de la falta de alimentos, sí, sin lugar a dudas. Y ¿por qué no una empresa del Estado que pueda hacerse cargo de esta cuestión? Y además hay que aclararle a muchos de los que han hablado y están opinando alegremente sobre la expropiación, que está contemplado en el artículo 17 de la Constitución Nacional, muchachos. Hay que leer la Constitución. Y además va a ser por ley. Hasta ahora no hubo una expropiación por decreto, ni mucho menos como solamente se dice. la intervención. Me parece que sí. Con lo que vos decís post-pandemia, digo, lo que demostró la pandemia es que los estados necesitan controlar algunas palabras clave. No es acá. Digo, hoy leía Inglaterra anunciando un impuesto a las grandes fortunas, estatizando algunas empresas clave. Chile lo aprobó la semana pasada. Me parece que puso sobre la mesa que no podés disponer de tus recursos en los momentos que los necesitas, y eso es grave para un país. Totalmente. Bueno, ¿qué hay que esperar de ahora en adelante? Acaloradas discusiones. Sí, y yo creo que muchos datos que no conocemos. Sí. ¿No? Sí, porque además se abrió una investigación por lavado de dinero, ¿no? En toda esta cuestión, la triangulación con Paraguay. Que aparecieron empresas offshore en Panamá. Claro, no tienen empleados prácticamente. Son los segundos exportadores y no tienen. Son los segundos exportadores y no tienen empleados. Es una cosa de loco realmente. Sí. Me parece que ahora se va a venir una investigación que va a tener que ver fundamentalmente con el lavado de activos. Y desde adentro. Que hasta ahora, digo, era muy difícil. La legislatura santafesina lo está intentando con una comisión de seguimiento, pero digo, es muy difícil ingresar a esos números. Me parece que lo que va a abrir
y no solo, como te digo, de Vicentín, sino del complejo agroexportador, donde están los grandes jugadores internacionales, va a dar luz sobre algunos mecanismos de la economía. Bueno, Carlos de Frade, Mercedes Meyer, Raúl Justiniani, fueron algunos de los que desde Santa Fe propulsaban esto, ¿no? Bueno, Claudio Lozano, el actual director del Banco Nación, había dicho que era una de las posibilidades que se barajaba. Lo dijo por allá cuando asumió y que cuando comenzó todo esto de los 300 millones de dólares que Vicentín le debía al Banco Nación. Bueno, terminó cristalizándose por lo menos en esta etapa de intervención. Entonces vamos a tener mucho. Vamos a tener mucho para lejos de que esto termine, esto recién está empezando. Va a haber muchos capítulos con el sello de Vicentín. Germán, gracias, a ustedes, gracias por siempre acompañarnos como siempre y traernos, poner claridad sobre estas cuestiones que hay que mamarlas muy de adentro también, ¿no? No es un tema sencillo. Fíjate que desde afuera hay un juez que está investigando y que no puede encontrar muchas cuestiones. Bueno, ahora desde adentro va a ser un poco más fácil.